Buen día a todos. Hoy vamos a presentar el trabajo de disección del grupo número 1 del curso de Neuroanatomía de la Universidad de la Frontera. Este corresponde a la configuración externa del tronco encefálico y la emergencia de los nervios craneanos. El propósito de este video es aplicar en la práctica los conocimientos obtenidos en el curso de Neuroanatomía para así poder contribuir con nuestro aprendizaje y poder facilitar el estudio de estos contenidos para generaciones futuras. Además, este trabajo nos ayudó para poder desarrollar nuestras habilidades de trabajo en equipo, las cuales serán muy útiles en un futuro laboral. Se debe mencionar que durante la realización de este trabajo se tuvo en cuenta todos los aspectos éticos correspondientes a la integridad del ovino. El objetivo general de este trabajo es la comparación del tronco encefálico ovino obtenido en la disección con el tronco encefálico humano. Los objetivos específicos de este trabajo son los siguientes: observar el encéfalo en la cavidad craneana, identificar los distintos elementos constituyentes del tronco encefálico, observar las distintas relaciones anatómicas entre el tronco encefálico y sus elementos constituyentes, identificar el punto de emergencia de los distintos pares craneanos en el tronco encefálico y, por último, reconocer la importancia del trabajo en equipo para el resultado óptimo de este trabajo. Los materiales que se utilizaron para nuestro trabajo fueron los siguientes. Para la disección se utilizaron pinzas de disección, bisturí, cabeza de cordero, caja plástica, formalina al 30%, guantes de látex, bolsas de desechos, martillo, cincel, herramienta multiuso, mascarilla. Para el video se utilizó cámara fotográfica, cámara de video y micrófono. En primer lugar, se retira la piel, el tejido muscular y el tejido adiposo para realizar 3 perforaciones en el cráneo del ovino, el cual se dejó en una dilución de 8 litros de formalina y la cantidad suficiente de agua para que quedara a una concentración de 10% volumen-volumen. Transcurrido 2 semanas, se procedió a retirar la calota gracias a una herramienta multifuncional con la cual se realizó una incisión circular. Además, se retiró el maxilar y la mandíbula para dejar al descubierto los senos paranasales y así permitir una mayor entrada de la formalina. Terminado este punto, se dejó la muestra durante 2 semanas más en la solución. Finalizando ya el trabajo de la disección, se realizó cortes longitudinales desde el orificio de la calota hacia el foramen magno y se retiraron cuidadosamente a la vez que se extraía el encéfalo en sentido antero-posterior. Además, se retiraron delicadamente con un bisturí los pares craneanos. Finalmente, se retiró el cerebelo y las meninges, y así se pudo observar claramente el tronco encefálico y la emergencia de los pares craneanos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge y seré el encargado de presentarles hoy lo que va a ser el desarrollo y la discusión en el video. En el desarrollo, lo que nosotros haremos va a ser una explicación de la anatomía externa de lo que es el tronco encefálico que diseccionamos. En cambio, lo que se va a proceder a hacer en la discusión va a ser una comparación entre el tronco encefálico diseccionado, el cual pertenece a un ovino, y un tronco encefálico humano. Ahora procederemos a hacer la descripción anatómica. Antes de empezar por lo que va a ser la descripción anatómica de lo que es el tronco encefálico diseccionado, vamos primero a tratar de encontrar lo que es la posición espacial del tronco encefálico dentro del cuerpo humano. En este caso, cabe mencionar que el tronco encefálico se encuentra recostado en el clivus, en el hueso occipital, lo cual corresponde a la fosa craneana posterior. Ya hablando de su localización en el neuroeje, vamos a utilizar esta maqueta para describir su posición. El tronco encefálico, aunque aquí no se puede ver, se continúa hacia caudal con lo que es la médula espinal. Hacia craneal podemos observar cómo se pierden los 2 hemisferios cerebrales que vemos aquí. Y hacia posterior se relaciona con esta estructura en café que sería el cerebelo.
Para empezar, es importante mencionar que el tronco encefálico lo distribuimos en tres porciones distintas. La más caudal se conoce como el bulbo, la cual limita con la segunda porción, que es el puente, por este surco que pueden ver acá, que se le conoce como el surco bulbopontino. La tercera porción, en cambio, conocida como el mesencéfalo, va a limitar con el puente por medio de este otro surco que conocemos como el surco pontopeduncular. Ahora, ya que tenemos bien claras estas tres porciones y estos dos surcos, vamos a pasar a describir todo lo que es la cara anterior o ventral del tronco encefálico. La cara ventral del tronco encefálico, partiendo de caudal hacia craneal, podemos ver que aquí hay una fisura, conocida como la fisura mediana anterior, la cual es una continuación de la fisura mediana anterior de la médula espinal que pueden ver aquí. Esta fisura va a tener a sus dos costados dos tumefacciones, conocidas como las pirámides vulvares. Estas pirámides, ¿por qué son importantes? Porque son vías de paso para fibras de la vía motora voluntaria. Ascendiendo un poco más, ya a nivel del puente, podemos observar un surco, que aquí vamos a observar una arteria. En este surco pasa esta arteria conocida como la arteria basilar. Hacia sus costados vemos estos dos rodetes, conocidos como los rodetes piramidales, los cuales van a estar conformados también por estas mismas fibras que pasan por las pirámides vulvares, que son parte de la vía motora voluntaria. Y mucho más arriba, ya a nivel de lo que es el mesencéfalo, podemos observar una fosa delimitada por los dos pedúnculos cerebrales, los cuales comunican a lo que es el tronco encefálico, la médula espinal y todas las estructuras que están mucho más hacia caudal con el cerebro. Podemos observar entre medio de estos dos pedúnculos una fosa, que es la fosa interpeduncular, o como también se forma un tipo de rombo, el rombo interpeduncular. Que es importante mencionar acá, que dentro de este rombo van a haber tres estructuras. Acá, una estructura que recibe una vascularización proveniente de la arteria cerebral posterior, correspondería a la sustancia perforada anterior. Más arriba acá vemos a los cuerpos mamilares, que son núcleos hipotalámicos, y mucho más arriba vemos aquí el tuber cinereum. Aquí ya vemos el quiasma óptico, aunque este tema no nos compete. Ahora explicaremos la cara lateral de lo que es el tronco encefálico. Aquí pueden ver que la cara lateral, que empezaremos a explicarla desde nivel vulvar, o sea caudal, tiene como estructura relevante a la oliva vulvar, que corresponde a una saliencia producto de la presencia de un núcleo, el cual desplaza fibras blancas, las cuales quedan reflejadas en esta saliencia de aquí. Mucho más acraneal, observamos a nivel del puente la cara lateral, que sería esto que está aquí, que pueden ver acá, la cual es poco delimitable así con estructuras anatómicas, pero lo que se tiende a hacer para delimitarla es trazar dos ejes imaginarios, uno que está a nivel de la saliencia del nervio trigémino y el otro que está a nivel de la aparición de los pedúnculos cerebelosos. Y mucho más arriba encontramos, a nivel del mesencéfalo, un surco, conocido como el surco lateral del pedúnculo, el cual separa lo que son los pedúnculos cerebrales del techo del mesencéfalo. A continuación, analizaremos la cara posterior del tronco encefálico. Partiremos a nivel de lo que es el bulbo, pudiendo observar que en la línea mediana hay un surco que lo recorre, denominado el surco mediano posterior. Lateral a este surco podemos observar dos fascículos, uno más delgado y medial, conocido como el fascículo grácil, el cual va a ascender hasta llegar a un tubérculo del mismo nombre, y otro fascículo mucho más grueso y más lateral, conocido como el fascículo cuneiforme, el cual va a ascender de la misma manera y va a llegar hasta un tubérculo que también recibe su mismo nombre. Ya en la parte más superior del bulbo observamos el tercio inferior del piso del cuarto ventrículo. Observamos en la parte más baja el área póstrema, la cual es una zona carente de barrera hematoencefálica. Más superior observamos un trígono, denominado el trígono del vago. Lateral y más superior también observamos otro trígono más, denominado el trígono del hipogloso. Este trígono demarca el área donde está ubicado el núcleo del doceavo par craneal.
Superior a esto, deberíamos observar, aunque aquí no se puede ver, unas estrías denominadas las estrías medulares, las cuales corresponden a la raíz coclear o auditiva de lo que es el octavo par craneano o nervio vestíbulo coclear. Ya entrando a lo que es el nivel del puente, observamos acá, lateral, los pedúnculos cerebelosos. En la parte media observamos un surco y lateral a estos surcos observamos dos eminencias, denominadas las eminencias mediales. En la parte más inferior de estas eminencias hay un engrosamiento denominado el colículo facial, que no se llama de esa manera porque ahí se encuentra el núcleo del facial. De hecho, en toda esta zona se encuentra en la profundidad el núcleo del nervio abducente, sino que se llama colículo facial porque unas fibras del nervio facial rodean el núcleo del sexto par. Ya llegando a lo que es el mesencéfalo, observamos la lámina cuadrigémina, la cual está formada por 4 colículos, 2 inferiores relacionados con la captación de estímulos auditivos y 2 superiores relacionados con la captación de estímulos visuales. Ahora explicaremos la emergencia de los pares craneanos. Empezaremos mencionando que de los 12 pares, 2 no se van a originar a nivel de lo que es el tronco encefálico, sino que van a tener su origen en otra parte. En este caso vamos a encontrar que el primer par, correspondiente al nervio olfatorio, va a tener su origen aparente a nivel de lo que es el telencéfalo, mientras que el segundo par, o nervio óptico, aquí representado por el quiasma, va a tener su origen aparente a nivel de lo que es el diencéfalo. Ya empezando a explicar lo que son los otros 10 pares, vamos a observar primero al nervio oculomotor o tercer par, el cual va a tener su origen a nivel de la fosa interpeduncular, aquí medial a lo que es el pedúnculo cerebral. Si roto el tronco, mostrando la cara lateral, podemos observar al cuarto par o nervio troclear, el cual va a tener su origen a nivel de lo que es el colículo inferior, por posterior, siendo la única excepción. Ya avanzando hacia lo que es el puente, vamos a tener el origen aparente del quinto par o nervio trigémino. Aquí específicamente vamos a ver sus 2 raíces, la raíz motora, correspondiente al nervio masticatorio, y la raíz sensitiva, la cual va a inervar los 2 tercios anteriores de la cara. Llegando ya hacia el surco más caudal, correspondiente al surco pulvopontino, vamos a encontrar el sexto par o nervio abducente. Vamos a encontrar aquí los indicios de lo que era el séptimo par o nervio facial, y más lateral vamos a encontrar unas pequeñas raíces de lo que fue en su momento el nervio vestíbulo coclear u octavo par. Ya en lo que es el surco dorsolateral vamos a encontrar las raíces del noveno par o nervio glosofaringeo. Aquí vamos a ver un poquito más inferior las raíces de lo que es el décimo par correspondiente al nervio vago, y vamos a encontrar mucho más inferior las raíces de lo que es el onceavo par o nervio accesorio. Para finalizar, vamos a encontrar las raíces del nervio hipogloso, estos 12 a 15 filetes nerviosos que van a dar origen aquí a la altura de del surco ventrolateral al nervio hipogloso. A continuación daremos inicio a la discusión. Esta vez lo que vamos a hacer va a ser una comparación entre el tronco encefálico que obtuvimos de la disección y un tronco encefálico humano. Cabe destacar, sí, que esta comparación se va a realizar mediante el análisis de imágenes. En esta primera imagen podemos observar la primera diferencia entre el tronco de humano con el tronco de ovino. La primera recae en que el ángulo que se forma entre el tronco del humano y su cerebro es de aproximadamente 70 a 80 grados, mientras que en el ovino tiende a ser de 180, un ángulo mucho mayor debido a que este animal es un cuadrúpedo, en cambio el humano es un bípedo. Otra diferencia importante que cabe mencionar en esta imagen es que la relación masa-masa entre el tronco de humano y el cerebro de este es de 1:3, mientras que la relación existente masa-masa entre el tronco del ovino y su cerebro es de 1:2. Otra diferencia que podemos apreciar en este caso refiriéndonos a los nervios es que todos los nervios involucrados con los movimientos oculocefalogiros, como por ejemplo el tercer, el cuarto y el sexto par craneal, tienden a ser
mucho más gruesos en el ovino, debido a que este tiene que estar mucho más atento a los estímulos visuales que recibe para defenderse de sus depredadores, como por ejemplo aquí vemos el abducen, que es mucho más grueso que el abducen del humano. En cambio el humano tiende a tener un nervio facial mucho más grueso, debido a que tiene que emplearlo más en la vida cotidiana con las expresiones faciales. Y como último punto a mencionar de los nervios, el nervio masticatorio o raíz motora del quinto par o nervio trigémino tiende a estar mucho más engrosado en el ovino. Refiriéndonos ahora a la cara posterior, podemos visualizar que en el cordero los colículos, específicamente los superiores en este caso, tienden a ser mucho mayores en volumen a lo que son los colículos del humano. Esto debido a que el cordero tiende a estar mucho más atento a los estímulos visuales, como ya se mencionó previamente. Por último, analizaremos esta tabla de comparación entre dos características que permiten distinguir al tronco de cordero del tronco de un humano. La primera característica corresponde a la longitud del tronco encefálico. A grandes rasgos, las tres porciones del tronco del cordero tienden a ser de la misma longitud que las tres porciones del tronco del humano. Sin embargo, a nivel de la segunda porción, que es el puente, se puede observar que en el cordero este tiende a ser 1 centímetro menor que en el humano. La otra característica que vamos a observar al final va a ser las dimensiones de la oliva, en la cual en el cordero se puede ver que las dimensiones son un poco menores en relación a las dimensiones que presenta esta estructura en el humano. Para finalizar este trabajo de disección, se puede concluir que se vio favorecido el proceso de aprendizaje, puesto que se puso en práctica lo aprendido en clases a través de un método mucho más didáctico. Además, se aprendió a diseccionar, la cual es una técnica importantísima en el desarrollo de posibles futuras investigaciones. Cabe resaltar que se observaron diferencias clarísimas entre el tronco ovino y el humano, las cuales fueron mencionadas con anterioridad en la discusión. Por último, y no menos importante, es que este trabajo de disección fomentó el desarrollo de habilidades blandas, tales como compañerismo, liderazgo, toma de decisiones y, lo más importante, el trabajo en equipo.